Dicen que la persona por la que recibirías una bala es, generalmente, la que aprieta el gatillo. Durante 12 años, fui la mujer detrás del hombre. Fui yo quien se quedaba despierta hasta las 3 de la mañana editando las propuestas de negocio de Alejandro. Fui yo quien vendió las joyas de mi abuela para que él pudiera pagar su primera oficina. Fui yo quien sonreía en las aburridas cenas corporativas, interpretando el papel de la esposa perfecta, mientras él subía la escalera del éxito. Y durante 12 años, creí que éramos un equipo. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo el hombre que juró protegerme vendió por piezas, y cómo yo le devolví el golpe frente a todos los que le intentaba impresionar. Todo ocurrió un martes completamente común, cuando el velo finalmente se cayó. Alejandro se había dejado su computadora personal abierta en el despacho de casa. Normalmente es meticuloso, pero estaba confiado. Estaba a punto de ser nombrado socio principal en su firma y su arrogancia lo volvía descuidado. La arrogancia hace que la gente cometa errores fatales. Fui a cerrar la pantalla, pero apareció una notificación. Un correo de un nombre que no reconocía, Valentina. El asunto era simple, los papeles están listos. Será todo tuyo muy pronto. Mi corazón no se detuvo, se congeló. Hice clic. No debía hacerlo, pero lo hice. Dentro de ese correo había una carpeta digital titulada, El plan de salida. No era solo una aventura. Era una estrategia calculada y fría para despojarme de todo. Había estados de cuenta que mostraban que él había estado desviando dinero a una cuenta privada durante 2 años. Había fotos de él con Valentina, una pasante de 24 años, en viajes que él me decía que eran de negocios. Pero lo peor fue el borrador de la demanda de divorcio. Planeaba entregármela el día después de su fiesta de cumpleaños número 40. Quería una última celebración donde yo pareciera la esposa devota para impresionar a su familia y a la junta directiva, antes de tirarme a la calle como basura. Me quedé allí sentada, en el silencio de nuestra casa cara y vacía, y sentí un frío inmenso. No lloré. No grité. No rompí la computadora. Me di cuenta de que, si Alejandro quería una sorpresa para su fiesta, yo le iba a dar una de la que se hablaría durante generaciones. Cerré la computadora, fui a la cocina y empecé a preparar su cena favorita. Cuando cruzó la puerta 1 hora después, lo besé y le dije lo orgullosa que estaba de él. El juego había comenzado. Y Alejandro no tenía idea de que estaba jugando contra una maestra. Durante las siguientes 3 semanas, me convertí en una actriz digna de un Oscar. Cada mañana le preparaba el café. Cada noche escuchaba sus alardes sobre su duro trabajo. Lo veía enviar mensajes a Valentina debajo de la mesa mientras cenábamos, sonriendo a su teléfono como un adolescente, mientras yo, sentada frente a él, planificaba su caída total. Lo primero que hice fue asegurar mi futuro. Alejandro se creía listo, pero olvidó algo, yo fui quien manejó sus impuestos durante 1 década. Sabía dónde estaba cada centavo porque yo misma lo había puesto allí. Contacté a un contador forense, un viejo amigo de la universidad llamado Diego. Nos reunimos en una cafetería oscura a 3 ciudades de distancia, lejos de cualquiera que pudiera reconocerme. Elena, esto es feo, susurró Diego, deslizando una tableta. No solo ha estado escondiendo unos miles. Ha estado lavando sus bonos a través de una empresa fantasma registrada a nombre de su hermana, Isabel. Si se divorcia de ti ahora, legalmente, no te tocaría casi nada. Sentí una oleada de ira. ¿Su hermana Isabel? ¿La mujer a la que yo había apoyado en su propio divorcio? La mujer cuyos hijos cuidaba cada fin de semana. Todos estaban involucrados. Toda su familia me veía servirles el té mientras esperaban el momento en que me echaran a la calle. ¿Podemos recuperarlo?, pregunté. Diego sonrió con malicia. Cometió un error. Te dio un poder notarial hace 3 años cuando tuvo aquel susto del corazón. Nunca lo revocó. Era demasiado arrogante para pensar que alguna vez lo usarías. Durante los siguientes 14 días, comencé la reasignación. No tomé el dinero para mí, no todavía.
Lo moví a un fideicomiso para nuestros hijos, uno que Alejandro no podría tocar sin mi firma. También descubrí que la empresa que estaba usando tenía declaraciones de impuestos muy dudosas. Si la junta directiva de su empresa se enteraba, su sueño de ser socio no solo terminaría, se convertiría en una pesadilla legal. Mientras tanto, la gran fiesta sorpresa tomaba forma. Invité a todos. A sus padres, a su criticona hermana Isabel, a su jefe, a toda la junta directiva y, lo más importante, me aseguré de que Valentina estuviera en la lista de invitados. Le dije a Alejandro que era una oportunidad de networking. Él se rió y me dio una palmadita en la cabeza. Buena chica, Elena. Siempre sabes que es lo mejor para mi carrera. Si él supiera. Cada proveedor que contraté, cada persona con la que hablé, era una pieza en mi tablero de ajedrez. Gasté $40.000 de su dinero oculto en el catering más lujoso y el champán más caro. Quiero un vídeo tributo, le dije al coordinador del evento. Un montaje del verdadero legado de Alejandro. Llegó la semana de la fiesta. La tensión en mi pecho era tan fuerte que apenas podía respirar, pero mi rostro permanecía calmado. Alejandro estaba en un estado de euforia. Acababa de cerrar un trato masivo. Se sentía intocable. Incluso tuvo el descaro de comprarme un regalo de agradecimiento, un collar cuyo recibo encontré más tarde. Era una fracción de lo que le había costado el brazalete que le compró a Valentina el día anterior. Te va a encantar la fiesta, cariño, le dije mientras se probaba su smoking. Va a ser una noche donde todos verán quién eres realmente. Me lo he ganado, dijo él, admirándose en el espejo. Un hombre en mi posición, la gente me admira. Mis padres están muy orgullosos. Isabel dice que te has lucido con la organización. Sonreí. Isabel. La hermana que lo ayudaba a ocultar el dinero de mi liquidación. Isabel ha sido de gran ayuda, dije, con la voz cargada de ironía. No podría haber hecho esto sin su participación. El día antes del evento, recibí la confirmación final de Diego. Los archivos estaban listos. El regalo digital estaba cargado en una memoria USB. Esa noche, me acosté al lado de un hombre al que había amado por más de 10 años, un hombre que en ese momento soñaba con una vida sin mí. Me di cuenta de que la traición no es un solo acto. Son 1000 pequeñas decisiones. Son cada mentira, cada vez que me miró a los ojos y prometió un para siempre mientras planeaba mi salida. No solo estaba haciendo esto por venganza. Lo estaba haciendo por la versión de mí que le creyó. Por la mujer que sacrificó sus sueños para que él viviera los suyos. La fiesta se celebró en el gran salón Belvedere. 300 invitados. La élite de la ciudad. Los padres de Alejandro estaban en la primera fila, radiantes. Valentina estaba allí, escondida en una mesa al fondo, con un vestido que costaba más que mi primer coche, pagado con nuestra cuenta conjunta. Me quedé entre bastidores, viendo cómo se llenaba el salón. El murmullo de las conversaciones, el chocar de las copas. Todos esperaban la gran sorpresa. Alejandro subió al escenario, micrófono en mano, dando un discurso sobre los valores familiares y la lealtad. Sentí una oleada de náuseas, seguida de una certeza absoluta. Era el momento. El silencio cayó sobre el gran salón Belvedere. Las luces se atenuaron gradualmente, dejando solo un foco dorado sobre Alejandro, que lucía como el rey del mundo. Él me miró desde el escenario y me lanzó un beso al aire, un gesto vacío que antes me habría hecho sonreír, pero que ahora me producía escalofríos. Y ahora, dijo Alejandro con esa voz profunda y ensayada que usaba para cerrar tratos, mi maravillosa esposa, Elena, tiene una pequeña sorpresa preparada. Ella dice que es un tributo a mi carrera, pero todos sabemos que sin ella, yo no estaría aquí. Un aplauso para la mujer que lo hace todo posible. El salón estalló en aplausos. Caminé hacia el escenario con pasos lentos y firmes. Mi vestido rojo destacaba entre la multitud, era el color de la guerra, aunque ellos pensaran que era el del amor. Tomé el micrófono y sentí el peso del metal frío en mi mano. Gracias, Alejandro,
dije, mirándolo directamente a los ojos. Él me sonrió, una sonrisa llena de secretos que estaba a punto de borrar. Como bien dices, estos 12 años han sido un viaje de descubrimientos. Esta noche, no quiero hablar de los negocios, sino de la verdadera esencia de este hombre. De lo que hace cuando nadie lo mira. De su verdadera lealtad. Alejandro frunció el ceño ligeramente, una pequeña grieta en su máscara de confianza. Me giré hacia el técnico de vídeo y asentí. Por favor, inicien la presentación. El legado de Alejandro. La pantalla gigante detrás de nosotros se encendió. Al principio, aparecieron fotos de nuestra boda. Yo, joven y llena de esperanza, él, prometiendo cuidarme hasta el fin de los tiempos. Los invitados soltaron un colectivo de ternura. Sus padres, en la primera fila, se secaron las lágrimas. Pero a los 60 segundos, la música romántica de piano se detuvo bruscamente. Fue reemplazada por un latido sordo y rítmico, como un reloj de cuenta regresiva. La siguiente imagen no era una foto familiar. Era una captura de pantalla ampliada del correo electrónico de Valentina. Los papeles están listos. Será todo tuyo muy pronto. El murmullo en la sala cambió de tono instantáneamente. La gente dejó de beber. Alejandro se puso rígido. Elena, ¿qué es esto? Susurró, intentando quitarme el micrófono discretamente. No retrocedí. En lugar de eso, la pantalla cambió a una serie de fotos tomadas por el investigador privado, Alejandro y Valentina en el hotel de lujo de la semana pasada, mientras él me decía que estaba en una conferencia de finanzas. En las fotos, él le entregaba el brazalete de diamantes. Ese brazalete, dije por el altavoz, mi voz resonando en cada rincón del salón, costó $15.000. Curiosamente, la misma cantidad que Alejandro retiró de la cuenta de ahorros para la universidad de nuestros hijos ese mismo día. Un jadeo de horror recorrió la sala. Vi a la madre de Alejandro taparse la boca con las manos. Pero no me detuve. Lo siguiente fue el golpe de gracia para su carrera. Aparecieron los documentos de la empresa fantasma. El nombre de su hermana, Isabel, estaba resaltado en rojo junto a las cifras de los bonos desviados. El logo de su firma de abogados estaba en la esquina superior. Ella me miró con miedo. Yo solo le dediqué una sonrisa de lástima. Quédatelo, le dije en voz baja. Pero asegúrate de revisar sus correos. No eres la primera, y después de esto, dudo que seas la última que tenga que pagar sus deudas. Salí del gran Belvedere con la cabeza en alto, mientras detrás de mí, el imperio de mentiras de Alejandro comenzaba a arder bajo el peso de su propia arrogancia. El sonido del micrófono golpeando el suelo fue como el disparo de salida para el caos. Durante unos segundos, el aire en el salón Belvedere se volvió denso, casi irrespirable. 300 personas se quedaron congeladas, procesando lo que acababan de ver en la pantalla gigante, la evidencia irrefutable de un hombre que no solo era un adúltero, sino un criminal corporativo. Alejandro no solo es un esposo infiel, continué, mientras él intentaba desesperadamente hacer señas al técnico para que apagara la pantalla, pero yo le había pagado el doble al técnico para que perdiera el control del sistema. También es un fraude para su propia empresa. Aquí están las pruebas del lavado de bonos que debían pertenecer a los socios. Todo canalizado a través de su hermana para que, cuando me pidiera el divorcio mañana, yo no tuviera nada. La mirada de Alejandro pasó del pánico a la furia pura. Sus ojos se inyectaron en sangre. Pero estaba atrapado. Si me atacaba físicamente frente a la junta directiva y las cámaras, su vida terminaría en la cárcel esa misma noche. Mirad bien, grité, señalando la pantalla donde ahora aparecía el borrador de su demanda de divorcio con fecha de mañana. Este es el hombre que celebráis. El que planeaba tirarme a la calle después de que yo le construyera su imperio. Miré hacia la mesa del fondo. Valentina estaba pálida, intentando esconderse detrás de un arreglo floral. Isabel, su hermana, estaba de pie, temblando, mientras el jefe de Alejandro, el señor Martínez, se levantaba de su silla con una expresión que prometía la destrucción total de la carrera de mi marido. Alejandro,
querido, dije, bajando el tono de voz, haciéndolo casi íntimo, dijiste que esta noche sería inolvidable. Y tenías razón. ¡Feliz cumpleaños! Le entregué el micrófono, el cual él no pudo sostener porque sus manos temblaban demasiado. El objeto cayó al suelo con un estruendo sordo que pareció marcar el final de su antigua vida. Me di la vuelta y bajé del escenario. El mar de gente se abrió para dejarme pasar, como si yo fuera la única persona real en una habitación llena de fantasmas. Sabía que afuera me esperaba Diego con los documentos legales firmados, pero antes de salir, me detuve frente a la mesa de Valentina. Alejandro estaba allí, de pie en el centro del escenario, bajo el mismo foco que hace un momento lo hacía brillar. Pero ahora, ese foco parecía una lámpara de interrogatorio. Su rostro, antes bronceado y seguro, se tornó de un color gris ceniza. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Buscó con la mirada a su hermana, Isabel, pero ella ya se estaba cubriendo la cara con su bolso, intentando escapar de las miradas de odio de los invitados. Fue el señor Martínez, el jefe de la firma, quien rompió el silencio. No gritó. Caminó lentamente hacia el borde del escenario, su rostro era una máscara de desprecio absoluto. Alejandro, dijo con una voz que cortó el aire como un cuchillo. Mañana a las 8 de la mañana, quiero tu renuncia y el acceso total a tus registros contables sobre mi escritorio. Si no están ahí, llamaré a la fiscalía antes de las 9. No vuelvas a poner un pie en mis oficinas. La humillación era total. Alejandro intentó balbucear algo, una excusa, una mentira más, pero Martínez simplemente le dio la espalda y salió del salón, seguido por el resto de los miembros de la junta directiva. En menos de un minuto, el futuro profesional que Alejandro había construido sobre mis hombros se evaporó por completo. Pero lo peor estaba por venir para él. Sus padres, personas de una moral antigua y rígida, estaban devastados. Su padre, un hombre que siempre se había jactado de la integridad de su hijo, se levantó con dificultad. Se acercó a Alejandro, quien bajó del escenario como un niño castigado. Hijo, dijo el anciano, con la voz quebrada, nos dijiste que Elena estaba loca, que ella estaba malgastando el dinero. Nos hiciste creer que tú eras el santo en esta casa. No solo has traicionado a tu esposa, nos has usado a nosotros para cubrir tus pecados. No me llames, Alejandro. No quiero volver a verte hasta que seas capaz de mirarte al espejo sin darte asco. Ver a sus propios padres darle la espalda fue el golpe que finalmente lo quebró. Alejandro se derrumbó en una de las sillas doradas de la primera fila, rodeado de restos de comida cara y champán que ya nadie quería beber. Mientras tanto, en la mesa del fondo, la escena era casi cómica. Valentina, la amante triunfante, se dio cuenta de que el hombre por el que había apostado ya no era el futuro socio de una firma prestigiosa, sino un paria social con posibles problemas legales. Cuando Alejandro la buscó con la mirada, esperando algún tipo de consuelo, ella simplemente se puso su abrigo, evitó su contacto visual y se marchó por la puerta lateral. El amor que Alejandro creía haber encontrado era tan vacío como sus promesas. Yo ya estaba fuera, en la frescura de la noche. Me apoyé contra la pared de mármol del edificio y respiré profundamente por primera vez en semanas. El aire sabía a libertad. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Diego, mi contador forense. Elena, la transferencia se ha completado. El fideicomiso de los niños está blindado. Y acabo de recibir la notificación. Alejandro intentó acceder a la cuenta conjunta desde su teléfono hace 2 minutos. Se llevó una sorpresa, el saldo es 0. Solté una carcajada involuntaria. Alejandro, en medio de su pánico, había intentado comprar su salida o quizás pagarle a algún abogado de emergencia, solo para descubrir que yo le había dejado exactamente lo que él planeaba dejarme a mí, nada. Había usado el poder notarial que él mismo me dio para mover los fondos legales a una cuenta de protección para mis hijos horas antes de la fiesta. Todo lo que quedaba a su nombre eran las deudas de la empresa fantasma y los contratos de arrendamiento que no podría pagar. Vi a Alejandro salir por la puerta principal del hotel unos minutos después. Ya no caminaba con el pecho inflado. Parecía pequeño,
encorvado. Me vio allí, de pie junto a mi coche, y corrió hacia mí con los ojos inyectados en furia. Elena. Estás loca. Lo has destruido todo. Gritó, agitando los brazos. Ese dinero es mío. Esa carrera es mía. Te voy a quitar hasta los zapatos que llevas puestos. Me mantuve tranquila. No retrocedí ni un milímetro. No, Alejandro, le dije con una calma que pareció enfurecerlo aún más. Tú lo destruiste todo el día que decidiste que yo era un obstáculo en lugar de tu compañera. Yo solo encendí las luces para que todos pudieran ver las ruinas que habías creado. Él intentó acercarse más, pero en ese momento, una patrulla de seguridad del hotel se interpuso. El espectáculo dentro había sido suficiente para que lo marcaran como una persona no grata. Vete a casa, Alejandro, le dije mientras abría la puerta de mi coche. Ah, lo olvidaba. He cambiado las cerraduras esta tarde. Tus maletas están en el garaje de la casa de tu hermana Isabel. Después de todo, ella fue tu socia en esto, ¿no? Que disfruten de su nueva realidad juntos. Arranqué el motor y me alejé, viéndolo por el espejo retrovisor mientras se quedaba solo en la acera, un hombre que lo tenía todo y lo perdió por creer que su esposa era demasiado débil para defenderse. La noche apenas comenzaba, y por primera vez en 12 años, el camino por delante era solo mío. La mañana siguiente el escándalo amaneció con un silencio sepulcral, pero para Alejandro, el ruido apenas comenzaba. Mientras yo disfrutaba de un café en un pequeño hotel boutique, viendo el amanecer sin el peso de una mentira sobre mis hombros, Alejandro descubría que el mundo que él creía dominar se había vuelto un laberinto sin salida. Lo primero que hizo, según me contó Diego más tarde, fue intentar entrar en nuestra casa. Olvidó que yo había sido previsora. Cuando sus llaves no giraron en la cerradura y vio que el sistema de seguridad no reconocía su código, empezó a golpear la puerta como un loco. Pero no había nadie para abrirle. Sus pertenencias, al menos las que yo consideré que merecía conservar, estaban amontonadas en cajas de cartón en la entrada de la casa de su hermana Isabel. Alejandro, desesperado y sin un centavo en sus cuentas personales, no tuvo más remedio que refugiarse allí. Pero Isabel no estaba de humor para recibirlo. La noche anterior, tras el escándalo, ella también había recibido una notificación. Su nombre estaba vinculado directamente a la empresa fantasma. Su reputación social en el club y entre sus amigas se había evaporado. «Es tu culpa», le gritó Isabel a su hermano cuando él llegó. «Me dijiste que Elena nunca se daría cuenta. Ahora Hacienda va a investigar mis cuentas también». Ese era el efecto dominó. Alejandro pensó que su red de seguridad era su familia, pero su familia solo lo quería mientras él era el hermano exitoso que repartía migajas de su fortuna ilícita. Pero el verdadero golpe maestro no fue dejarlo sin casa, sino el movimiento legal que yo había preparado con meses de antelación. Alejandro intentó contratar a uno de los mejores abogados de la ciudad, un hombre llamado Garrido con el que solía jugar al golf. Sin embargo, cuando llamó a su oficina, la secretaria le dio una respuesta que lo dejó helado. «Lo siento, señor Alejandro, pero el bufete del señor Garrido no puede representarlo. Existe un conflicto de intereses. La señora Elena los contrató como consultores hace 3 meses para una auditoría preventiva. Yo había bloqueado a los 3 mejores abogados de divorcio de la ciudad. No porque necesitara a los 3, sino porque sabía que, al haberles revelado información sensible bajo secreto profesional meses atrás, ellos ya no podían aceptar a Alejandro como cliente. Estaba solo, y lo que es peor, estaba siendo perseguido por su propia sombra. A las 11 de la mañana, mientras él seguía discutiendo con su hermana, 2 hombres de traje oscuro llamaron a la puerta de Isabel. No eran mensajeros. Eran auditores externos de su antigua firma de abogados, acompañados por un representante legal. «Señor Alejandro», dijo el hombre con frialdad. «Venimos a recuperar los dispositivos electrónicos de la empresa y a entregarle esta notificación formal. La firma ha iniciado una demanda civil por daños a la reputación y por el desvío de fondos de los socios. También hemos entregado una copia de sus movimientos bancarios a la Oficina de Delitos Fiscales». Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies.
No era solo un divorcio, era el fin de su libertad. Miró a su alrededor, buscando apoyo en Isabel, pero ella simplemente se dio la vuelta y se encerró en su habitación, dejándolo solo con los hombres que venían a desmantelar lo poco que quedaba de su orgullo. Lo que Alejandro nunca entendió es que mi venganza no fue un acto de impulso. Fue un proceso de desmantelamiento. Yo no quería simplemente que sufriera, quería que sintiera lo que es no tener a nadie en quien confiar. Quería que experimentara la soledad absoluta que yo sentí la noche que encontré aquel correo en su computadora. Mientras él lidiaba con los auditores, yo estaba en una reunión con mi propio equipo legal. Estábamos revisando el fideicomiso de los niños. Elena, ha sido brillante, dijo Garrido, mi abogado. Al mover el dinero a este fondo educativo y de salud para tus hijos antes de que se presentara cualquier demanda de divorcio, y usando el poder notarial vigente, has hecho que ese dinero sea legalmente intocable para él. Él puede intentar pelear, pero no tiene fondos para pagar un juicio largo, y las pruebas de su fraude fiscal lo obligarán a aceptar cualquier acuerdo que le propongas con tal de no terminar en una celda. Esa tarde, le envié un solo correo electrónico a Alejandro. Sin insultos, sin drama. Solo una línea. El acuerdo de divorcio está sobre la mesa de tu hermana. Tienes 24 horas para firmar y renunciar a cualquier reclamo sobre la casa y los fondos de los niños. Si firmas, entregaré a tus jefes una carta donde admito que cometí un error, con algunas de las pruebas del vídeo, lo que podría reducir tus cargos legales. Si no firmas, mañana entregaré el resto de los archivos que aún no has visto. Era un farol. No había más archivos. Pero él no lo sabía. Y un hombre que vive de mentiras siempre asume que los demás tienen mentiras más grandes guardadas. Alejandro estaba acorralado. El cazador se había convertido en la presa, y por primera vez en su vida, se dio cuenta de que la esposa perfecta, que él menospreciaba era, en realidad, la única persona que realmente sabía cómo funcionaba su mundo. Pasaron 23 horas desde que envié aquel correo. Sabía que Alejandro agotaría hasta el último minuto buscando una salida, una grieta en mi armadura, o algún amigo que todavía le contestara el teléfono. Pero el silencio de su parte era la prueba de que se estaba ahogando. Faltando solo media hora para que expirara el plazo, recibí una llamada. No era de su abogado, ni del de su hermana. Era él. Su voz no era la del hombre arrogante del escenario, sonaba rota, pequeña, casi humana. Elena, por favor. Necesito verte. No podemos terminar así, no después de 12 años. Ven a la casa, solo una vez. Hablemos como las personas que solíamos ser. Sabía que era una trampa emocional. Alejandro era un experto en detectar la culpa en los demás y usarla como un arma. Pero yo ya no tenía culpa, solo tenía una determinación de hierro. Acepté reunirme con él, pero no en nuestra casa, que ya no era suya, sino en un parque público, a plena luz del día, donde sus trucos de manipulación no tendrían sombras donde esconderse. Cuando lo vi llegar, casi sentí lástima. Llevaba la misma camisa de la noche de la fiesta, arrugada, y sus ojos estaban hundidos. Se sentó en el banco frente a mí, intentando buscar mi mirada con esa expresión de perro apaleado, que tantas veces me había convencido de perdonar sus pequeños errores en el pasado. Elena, lo siento, empezó a decir, y su voz temblaba. Me perdí. El éxito, la presión de la firma. Valentina no significó nada, fue solo una distracción. Tú eres el amor de mi vida. Si firmas ese divorcio ahora, me quitas la oportunidad de arreglar las cosas. Por favor, retira los documentos. Podemos irnos lejos, empezar de nuevo. Lo escuché en silencio. Hace 6 meses, estas palabras me habrían hecho llorar. Me habrían hecho dudar. Pero ahora, lo único que oía era el motor de un hombre que intentaba salvar su propio pellejo. Alejandro, le interrumpí, con una voz tan fría que él se estremeció, no estás arrepentido de haberme traicionado. Estás arrepentido de que te atrapara. No me pides que vuelva porque me ames, me pides que vuelva porque soy la única que puede evitar que vayas a la cárcel y que termines durmiendo en el sofá de Isabel para siempre.
Él intentó tomar mi mano, pero la retiré como si fuera a quemarme. ¿Y los niños?, dijo él, jugando su última carta, la más baja de todas. Vas a destruir a su padre frente a sus ojos. ¿Qué les vas a decir cuando pregunten por qué ya no estamos juntos? Ese fue su error final. Usar a mis hijos para cubrir sus pecados fue la chispa que apagó cualquier rastro de duda en mi corazón. Les diré la verdad, respondí, poniéndome de pie. Les diré que su madre fue lo suficientemente valiente como para no dejar que nadie los pisoteara. Les diré que la lealtad y la honestidad son los únicos valores que importan, y que su padre decidió cambiarlos por una fantasía barata. El dinero para su futuro está a salvo, Alejandro. Tú eres el único que se queda fuera de la foto. Él se dio cuenta de que el teatro se había acabado. Su expresión cambió en un segundo. La falsa tristeza desapareció y fue reemplazada por una mueca de odio puro. Eres una víbora, gritó, llamando la atención de los transeúntes. Me tendiste una trampa. Me robaste mi vida. No, Alejandro, dije mientras me ponía mis gafas de sol. Yo solo te devolví el espejo que me obligaste a mirar durante años. Los papeles están en la carpeta sobre este banco. Tienes 10 minutos para firmarlos antes de que mi abogado envíe el segundo paquete de pruebas a la fiscalía. Tú decides, una salida limpia o una celda muy sucia. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia mi coche. No miré atrás. Sabía que firmaría. Un hombre como Alejandro prefiere vivir en la sombra que morir socialmente en público. Mientras abría la puerta del coche, escuché el sonido del bolígrafo rasgando el papel. Era el sonido de mi libertad. Alejandro había firmado su rendición. Había renunciado a la casa, al fondo de ahorros y, lo más importante, había aceptado un régimen de visitas estrictamente supervisado. Cuando arranqué el motor, sentí que un peso de 1000 toneladas se levantaba de mis hombros. Había ganado. Pero no era una victoria llena de alegría, era una victoria de justicia. Había salvado mi futuro y el de mis hijos del incendio que él mismo provocó. Dejé a Alejandro atrás, sentado en aquel banco del parque, firmando el final de su propia mentira. Mi nueva vida no empezaba mañana, empezaba en ese mismo segundo. Con la firma de Alejandro aún fresca en los papeles del divorcio, solo quedaba un cabo suelto en este nudo de mentiras, Isabel. Si Alejandro fue el autor de la traición, Isabel fue la arquitecta silenciosa. Ella no solo sabía de la aventura de su hermano, ella lo alentaba. Ella fue quien le prestó su nombre para ocultar el dinero que legalmente me pertenecía a mí y a mis hijos. Pero lo que más me dolía no era el dinero, sino las tardes que pasamos juntas, tomando café, mientras ella me miraba a los ojos sabiendo que su hermano planeaba dejarme en la calle. Fui a su casa esa misma tarde. No llamé antes. Sabía que si lo hacía, no me abriría. Cuando Isabel abrió la puerta, su rostro estaba desencajado. Su casa, que solía ser un santuario de orden y lujo, pagado en parte por las comisiones que Alejandro le daba, estaba llena de cajas. Alejandro estaba allí, oculto en alguna habitación, pero era a ella a quien yo venía a ver. Elena, no creo que sea un buen momento, dijo ella, intentando cerrar la puerta. Puse mi mano en el marco, impidiéndolo. Es el momento perfecto, Isabel. He venido a traerte un regalo de despedida. Entré sin esperar invitación. Isabel retrocedió, nerviosa. Se sentó en su sofá de terciopelo, ese mismo sofá donde tantas veces me dio consejos falsos sobre cómo reavivar la llama, con Alejandro, mientras ella misma le ayudaba a comprarle joyas a Valentina. No sé qué te ha dicho Alejandro, empezó a balbucear, pero yo solo intentaba ayudar a mi hermano. Él me dijo que tú querías dejarlo, que estaba siendo inestable, yo solo protegía el patrimonio familiar. ¿El patrimonio familiar? Me reí, una risa amarga que la hizo estremecer. Hablas de mi sudor, Isabel. Hablas de las joyas de mi abuela que vendí. Hablas del fondo universitario de mis hijos. No protegías a la familia, protegías tu propio estilo de vida. Te gustaban demasiado los regalos que Alejandro te hacía con mi dinero, ¿verdad?
Isabel se puso roja de rabia. No puedes probar nada. Todo está a mi nombre legalmente. Alejandro me lo dio, y lo que se da no se quita. Ahí es donde te equivocas, dije, sacando un sobre azul de mi bolso. Diego, mi contador, no solo rastreó el dinero. También rastreó las comunicaciones. Tengo los mensajes de texto donde tú le sugieres a Alejandro cómo maquillar las cuentas para que yo no sospechara. Eso se llama conspiración para cometer fraude. El color desapareció del rostro de Isabel. No he venido aquí para meterte en la cárcel, Isabel. No todavía, continué, bajando la voz. Pero el señor Martínez, el jefe de Alejandro, está revisando cada contrato donde aparezca tu nombre. Y Hacienda ya tiene una alerta sobre esta propiedad. Pero te daré una opción. ¿Qué opción? Susurró ella, con las manos temblando. Vas a devolver cada centavo que Alejandro lavó a través de tus cuentas. No me lo vas a dar a mí. Lo vas a transferir directamente al fideicomiso de tus sobrinos. Y después de eso, vas a desaparecer de nuestras vidas. Si intentas contactar a mis hijos, o si intentas hablar mal de mí para limpiar tu imagen, el sobre con los mensajes de texto irá directo al buzón del fiscal. Isabel me miró con un odio puro, pero era el odio de alguien que ha sido capturado. Sabía que su hermano ya no podía protegerla, él era ahora un paria sin empleo. Ella estaba sola con su codicia. «Eres un monstruo, Elena», escupió ella. «No, Isabel. Soy la mujer que finalmente dejó de ser tu víctima», respondí con calma. «Tienes hasta el lunes para hacer la transferencia. Si no, prepárate para explicarle a un juez por qué ayudaste a robarle a tus propios sobrinos». Mientras caminaba hacia la salida, Alejandro apareció en el pasillo. Parecía un fantasma de sí mismo. Intentó decir mi nombre, pero no me detuve. No había nada más que decir. Había limpiado mi casa, mi vida y ahora mi familia política. Al cerrar la puerta de esa casa, sentí que el último hilo que me unía a ese pasado tóxico se rompía. Ya no había más secretos que descubrir, ni más traiciones que esperar. Por primera vez en 12 años, el aire que respiraba era puro. Me subí a mi coche y miré el asiento del copiloto, donde descansaba mi nueva agenda. Ya no estaba llena de escenas de negocios de Alejandro o recordatorios para recoger su ropa de la tintorería. Estaba en blanco, esperando que yo escribiera mi propia historia. La venganza estaba completa, pero el trabajo de reconstruirme apenas comenzaba. Ha pasado un año desde aquella noche en el gran salón Belvedere. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar el eco del micrófono cayendo al suelo y el jadeo colectivo de 300 personas. Pero esos recuerdos ya no me duelen, son como las cicatrices de una batalla que gané, recordatorios de mi propia fuerza. Mi vida hoy es irreconocible, y no solo porque ya no comparto mi cama con un mentiroso. Después del divorcio, mucha gente pensó que me hundiría. Alejandro les había dicho a todos durante años que yo era frágil, que no sabía nada del mundo real. Pero se equivocó. Abrí mi propia consultoría de estrategia financiera. Resulta que todas esas noches que pasé ayudando a Alejandro con sus propuestas de negocios me dieron una educación que ningún título universitario podría igualar. Hoy, muchas de las empresas que antes trabajaban con él, ahora son mis clientes. Me buscan a mí porque saben que yo era el cerebro detrás del éxito de su firma. ¿Y qué fue de Alejandro? A veces la vida tiene una forma poética de poner a cada uno en su lugar. Alejandro no fue a la cárcel, mis abogados llegaron a un acuerdo para evitarle ese destino a cambio de que entregara hasta el último activo oculto, pero perdió lo que más amaba, su estatus. Sin su empleo en la firma y con su reputación destrozada, nadie en la ciudad quería contratarlo. Valentina, como era de esperarse, lo dejó a las pocas semanas de la fiesta. Resulta que su amor eterno no sobrevivió a la pérdida de las tarjetas de crédito corporativas y los viajes en primera clase. La última vez que supe de él, estaba trabajando como asistente administrativo en una pequeña gestoría en las afueras, viviendo en un apartamento alquilado que no es ni la cuarta parte del tamaño de nuestro antiguo vestidor. Isabel, su hermana,
tuvo que vender su casa para pagar las multas fiscales y devolver el dinero que le debía al fideicomiso de mis hijos. No nos hemos vuelto a hablar, y es el silencio más dulce que he experimentado jamás. Mis hijos están radiantes. Al principio fue difícil, pero ahora ven a una madre que no está cansada, que no está triste y que no se esconde. Les he enseñado que el respeto no se negocia y que la verdad, aunque duele al principio, siempre es el mejor camino. Alejandro los ve un fin de semana al mes, bajo condiciones estrictas. Me cuentan que pasa la mayor parte del tiempo hablando de sus viejos tiempos de gloria, como un hombre que vive atrapado en un pasado que él mismo incendió. Recuerdo que un día, hace un par de meses, me crucé con Alejandro en un centro comercial. Él se veía mucho mayor, con el cabello canoso y los hombros caídos. Me miró y se detuvo, como si esperara que yo le gritara o que le mostrara algún rastro de rencor. Elena, me dijo con voz ronca. Te ves increíble. Parece que te ha ido mejor de lo que imaginé. Lo miré con una calma que lo desarmó. No sentí odio. No sentí ganas de presumir mi éxito. Solo sentí una indiferencia profunda. Me ha ido exactamente como merecía, Alejandro, le respondí. Y a ti también. No hubo drama. No hubo gritos. Simplemente seguí caminando hacia mi coche, donde mis hijos me esperaban para ir a celebrar el ascenso de mi nueva empresa. En ese momento me di cuenta de que la venganza no terminó cuando lo humillé en la fiesta, la venganza terminó cuando él dejó de ser importante en mi vida. Hoy, mi casa está llena de risas auténticas, no de silencios tensos. Mis cuentas están claras, mi conciencia está tranquila y mi futuro es brillante. He aprendido que a veces, el universo tiene que sacudir tu mundo y derribar todo lo que creías seguro, solo para obligarte a construir algo mucho más sólido sobre las ruinas. Ya no soy la esposa de Alejandro. Soy Elena. Y Elena es más de lo que él jamás podrá comprender. Si estás escuchando esto y te encuentras en un lugar oscuro, sintiendo que la persona en la que más confiabas te ha arrancado el suelo bajo los pies, quiero que me escuches bien, su traición no es un reflejo de tu valor, sino de su propia carencia. Durante años, pensé que mi valor dependía de cuánto podía ayudar a Alejandro. Pensé que ser una buena esposa significaba perdonar lo imperdonable, ignorar mi intuición y cargar con sus sombras para que él pudiera brillar. Me equivoqué. La mayor lección que aprendí en este viaje de fuego no fue cómo ejecutar una venganza perfecta, sino cómo recuperar el respeto por mí misma. Mucha gente me pregunta, Elena, ¿no te arrepientes de haberlo humillado así? No fue demasiado. Mi respuesta es siempre la misma, la verdad nunca es demasiado. Alejandro no fue destruido por mi presentación de vídeo, fue destruido por sus propias acciones. Yo solo encendí la luz en una habitación que él ya había llenado de basura. Si la verdad destruye a alguien, es porque esa persona ya estaba construida sobre cimientos de mentiras. La verdadera justicia no fue verlo perder su empleo o ver cómo su amante lo abandonaba. La verdadera justicia fue el momento en que dejé de pedir permiso para ser fuerte. El momento en que entendí que mi lealtad era un regalo que él ya no merecía recibir. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo a Alejandro como el villano de una gran tragedia, sino como un maestro muy severo que me enseñó lo que no estoy dispuesta a tolerar nunca más. Me enseñó que el amor sin respeto es solo una jaula dorada. Me enseñó que es mejor caminar sola con la frente en alto que correr al lado de alguien que te está haciendo tropezar a escondidas. A veces, la vida te quita lo que quieres para darte lo que necesitas. Yo quería un matrimonio perfecto, pero necesitaba encontrar mi propia voz. Quería seguridad, pero necesitaba descubrir mi propio poder. Si tú sientes que te están traicionando, no te apresures a llorar por lo que pierdes. Observa con atención. A veces, la traición es el universo sacando la basura de tu vida antes de que el olor lo contamine todo. No te sientas mal por ser una persona que ama profundamente, siéntete orgullosa de que, incluso en un mundo de sombras, tú fuiste capaz de dar luz. Pero recuerda, la luz también sirve para ver por dónde caminas y para alejar a quienes solo quieren usarte para iluminar su propio camino. Alejandro vive hoy en un mundo pequeño, alimentado por el rencor y la nostalgia.
Yo vivo en un mundo que crece cada día, alimentado por la gratitud y la verdad. Él sigue intentando culpar a los demás por su suerte, mientras yo he asumido la responsabilidad total de mi felicidad. Y esa, amigos míos, es la victoria final. No se trata de quien ríe al último, sino de quien puede dormir en paz por las noches. Yo duermo tranquila. Mis hijos sueñan alto. Y el espejo, bueno, el espejo ahora me devuelve la imagen de una mujer que ya no tiene miedo a las sorpresas, porque sabe que, pase lo que pase, ella es su propio refugio. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda siempre, nunca subestimes a una persona que ha sido paciente con tus mentiras, porque cuando decida que ya ha tenido suficiente, no habrá rincón en el mundo donde puedas esconderte de la verdad que ella misma te mostrará.